En toda la historia parlamentaria española, que comenzó en 1977, solo ha habido un sorpaso en el bipartidismo, que es el del año 1982. Es decir, el primer bipartidismo era PSOE-UCD. Mi impresión es que vamos a obtener unos resultados totales en donde el bipartidismo queda acentuado de una manera mucho más importante que en los resultados de 1977. Tanto UCD como el Partido Socialista están jugando unas bajas muy parecidas a las del 77, tal vez unos puntos más altos. Y eso cambió en el 82 cuando hubo el sorpaso de el Partido Popular, entonces Alianza Popular, adelantó a la UCD. Hay que tener en cuenta que la UCD era una coalición de muchos partidos y aunque estos se disolvieron para ser uno propio, nunca llegaron a fusionarse del todo en lo interno, ¿no? Si el país necesita reformas económicas y sociales y reformas profundas, pero con moderación y sin marxismo, en Unión de Centro Democrático está la ideología socialdemócrata que las propugna. Que si a España le urge un talante liberal y no radical, en Unión de Centro Democrático están los partidos liberales de mayores credenciales. Que si en el país existe una concepción cristiana de las relaciones familiares y sociales, en Unión de Centro Democrático hay la democracia cristiana. Había muchos sectores, demasiados, pero en líneas generales los más importantes era el sector suarista, del propio don Adolfo Suárez, el sector demócrata cristiano, donde estaba don Landrino Lavilla, el sector azul, digámoslo así, que era el del señor Martín Villa, el sector socialdemócrata del señor Fernández Ordóñez y el sector liberal del señor don Joaquín Garrigues Walker, que a su muerte pasó a liderar el señor don Ignacio Camuñas. Cuando el señor Suárez forma su primer gobierno, el señor don Landrino Lavilla es su ministro de Justicia. Por lo tanto, es alguien que participa en todas las medidas de transición desde régimen autoritario a democracia parlamentaria. Muchas cosas creo que han quedado claras en el brillante debate a que hemos asistido en estas últimas horas. Quizá ninguna, empero, ha quedado tan diáfana como la plena coincidencia en apreciar, de una parte, que nadie incurre en el intento insolidario de rechazar periodo alguno, próximo o lejano de nuestra historia, de otra, que sería estéril pretender fundar nuestro futuro sobre un presente que reviva con pasión e ira antiguos antagonismos. Incluyendo la legalización del Partido Comunista, que dependía en parte del Ministerio de Justicia. Todo medidas relevantes como despenar las infidelidades matrimoniales que habían estado sancionadas durante el régimen anterior. La despenalización del adulterio por un lado y la despenalización de la fabricación y uso de anticonceptivos por otro, determinará como efecto jurídico necesario por aplicación del artículo 24 del Código Penal un efecto hacia atrás de análoga fuerza y alcance al de la amnistía. La situación será exactamente igual como si en nuestro ordenamiento jurídico penal nunca hubiera estado tipificado el delito de adulterio o el delito de fabricación y uso de anticonceptivos. Y colaboró en todo el proceso de la Constitución española. Con frecuencia nosotros hemos adoptado en el debate constitucional la tarea, no siempre grata, de defender un texto como expresión en gran medida de compromisos entre grupos políticos. Eso implica, y esa es una función que han desempeñado los partidos y que encomiaba el senador señor Villararregui, eso implica que los partidos han renunciado con frecuencia a la tarea más lucrativa de exponer con sentido polémico sus propias concepciones sobre una pluralidad de temas. Eso Lavilla había entrado en ese equipo porque había sido uno de los impulsores dentro del diario Ya del llamado Grupo Tácito. Gente democristiana que, aunque venía de familias que en el pasado habían apoyado al régimen, entendían que ya a partir de los años 70 tocaba abrirse a la democracia parlamentaria. Cuando acabó el proceso constituyente y se convocaron las primeras elecciones de 1979 y vuelve a ganar la UCD, el señor Suárez saca al señor Lavilla del gobierno para nombrarle el presidente del Congreso durante la primera legislatura, la que va del año 79 al año 82. La Constitución ha funcionado sensiblemente bien. Muchos problemas graves y algunos endémicos en la convivencia española han hallado cauces razonables para su solución. Tenemos un gobierno constitucional surgido de unas elecciones generales y controlado por unas Cortes que son representación legítima del pueblo español. Tenemos un poder judicial independiente que administra en nombre del rey la justicia que emana del pueblo.
Tenemos un Tribunal Constitucional garante de la pureza jurídico-constitucional de las leyes y amparador de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Tenemos unas Fuerzas Armadas que garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y su ordenamiento constitucional. Presidía el señor Lavilla una sesión muy polémica que fue la primera investidura constitucional en España, porque hizo una cosa muy rara que no volvió a pasar, y es que el debate de investidura fuera después de la votación. Es decir, que primero se votara que el señor Suárez era presidente y ya después que cada partido opinara sobre el resultado de la votación, en vez de hacerlo al revés, que fuera primero el debate y luego la votación, algo que no gustó mucho a los diputados de la oposición. La formación política que represento, que está en total desacuerdo con las normas dictadas para este acto, le ruego someta a consideración de la Cámara la oportunidad o no de un debate parlamentario en torno a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. El Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza al candidato don Adolfo Suárez González. Es en ese momento cuando el señor Suárez, que se había granjeado muchos apoyos durante la etapa constituyente, comienza a perderlos, porque de cara a la oposición y también a su propio partido comienza a ser visto como alguien superado por las circunstancias y que tampoco parece muy capaz de dirigir un partido político ni de dirigir un grupo parlamentario. Recordemos que por aquella época el señor Suárez rara vez aparecía en los debates parlamentarios. La imagen huidiza en un momento en el que había una crisis autonómica, crisis de terrorismo y crisis de paro, provocó que gran parte del propio grupo parlamentario de UCD retirara su apoyo al señor Suárez, y entre ellos el sector liberal del señor Camuñas y el sector demócrata cristiano del señor Lavilla. La mejor demostración de esa falta de apoyo es cuando el señor Suárez propone como portavoz del grupo parlamentario de la UCD al señor don Santiago Rodríguez Miranda, y cuando llega el momento de la votación unen sus votos liberales y democristianos y seguramente también los martinvillistas, y provocan que el elegido sea don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Fue la mejor demostración de que el señor Suárez se había quedado en minoría en su propio grupo parlamentario, y lo que a la larga causaría su dimisión. Aquellos diputados que no estaban dispuestos a seguir prestando su apoyo al presidente del gobierno, en ese caso Adolfo Suárez, y más de 40 diputados de la UCD antigua manifestaron públicamente que no estaban de acuerdo con la política que seguía el presidente del gobierno. Por tanto, lo más normal en un sistema democrático es dimitir. No solo dimitió como presidente del gobierno, dimitió como presidente de la UCD. Las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. Y es en ese momento cuando don Landrino Lavilla, que sigue siendo presidente del Congreso, se presenta como candidato para presidir UCD. Pero don Adolfo Suárez ha propuesto que sea un suarista, don Agustín Rodríguez Sagún, el nuevo presidente de la UCD. Por lo tanto, hay dos listas. La lista del señor Lavilla, respaldado por liberales y democristianos, y la lista del señor Sagún, respaldado por suaristas y socialdemócratas. La bisagra de aquel congreso era básicamente lo que hiciera don Rodolfo Martín Villa, los martinvillistas, y en aquel congreso los martinvillistas apoyaron a los suaristas y el señor Sagún fue elegido presidente de la UCD, derrotando al señor Lavilla, que se quedó como presidente del Congreso. Como presidente del gobierno quedó don Leopoldo Calvo Sotelo en una sesión parlamentaria muy recordada por aquello del intento de golpe de Estado, probablemente el momento más tenso que le tocó vivir al señor don Landrino Lavilla, porque como presidente del Congreso fue él el encañonado por el coronel don Antonio Tejero. Señor presidente, hay una foto que todos los españoles, toda una generación de españoles guardamos y vamos a guardar durante mucho tiempo. Yo creo que es una foto sin pie y que usted tiene, si me lo permite, una obligación histórica de darle una explicación a los españoles. ¿Qué sintió usted cuando el teniente coronel Tejero le puso la pistola en la frente? Bueno, empezaré por decir que la pistola en la frente, en el sentido en que se ha dicho, no me la puso. Yo fui encañonado, simplemente. Evidentemente esa es una situación que casi hay que racionalizarla después para descubrir los sentimientos que en ese momento se producen. Hay un primer momento de perplejidad,
y hay una reflexión subsiguiente que yo creo que conduce fundamentalmente a una sensación de dolor, por lo menos en mi caso, y a una voluntad de procurar que todo aquello discurriera por cauces de serenidad, que no se produjeran hechos irreversibles. Pasado el susto del golpe, siguió la descomposición de la Unión de Centro Democrático. Hubo una espantada del sector del señor Fernández Ordóñez, socialdemócrata, que se fueron todos al PSOE. Hubo otra espantada del sector del señor Herrero de Miñón, que se fueron todos a Alianza Popular. Un sector de los democristianos, liderado por don Óscar Azaga, se fue a fundar su propio partido, el PDP, y finalmente hasta el propio don Adolfo Suárez se fue para fundar su propio partido, el CDS. Y el señor Sagún se va con él. Yo no le voy a preguntar si nuestra próxima entrevista con usted será como presidente de gobierno. No le voy a preguntar si mentalmente está dispuesto a la disolución de las Cortes este mismo año. Pero sí quisiera cambiarle todo eso, que obviamente no es del nivel del planteamiento de esta conversación, por una pregunta como ciudadano. ¿Qué le da más miedo del país ahora mismo, este año? Evidentemente no me ha preguntado lo primero, pero lo ha aludido. Es en ese momento cuando los dirigentes de UCD deciden que sea don Landrino Lavilla el que asuma el mando de lo que queda de UCD, que sigue siendo el partido en el gobierno, para intentar ganar las elecciones, cuando ya se prevé que va a haber un adelanto electoral para octubre de 1982. Yo no creo que las elecciones estén celebradas. Y a don Landrino Lavilla le tocó afrontar una campaña muy dura, porque cada 2 días se le iba a alguien de UCD para apuntarse o bien en el PSOE, o bien en Alianza Popular, o bien en el CDS, o bien en Convergencia y Unión. Por ejemplo, el señor Punset, diputado de UCD, se pasó a Convergencia y Unión. Un futuro en paz, para que los extremos no se enfrenten más. Por tu libertad, para que tu palabra se pueda escuchar. Pregúntale a quien responde, asegura tu libertad. Responde. Todo lo que quieras preguntar, responde. Busca de la España de verdad. Responde. Con tu responsabilidad. Responde. UCD. Y vota al centro para construir la nueva sociedad. Unión de Centro Democrático, el centro. Hombres y mujeres sin rencor, españoles que quieren seguir viviendo libres y en paz, sin riesgos y en progreso. Ante tanto eslogan publicitario, ante tanta promesa irrealizable, ante tantos buenos deseos que se lleva el aire por las ventanas abiertas, UCD le ofrece el único programa elaborado desde la experiencia y el realismo. El resultado de aquellos comicios no pudo ser más malo. Hubo sorpaso. Don Manuel Fraga y su Alianza Popular / Coalición Popular se coló por delante de UCD y vamos, no es que les sorpasara, es que sacó 10 veces más que ellos. El 28 de octubre todos ganaremos con Fraga. Los candidatos de Alianza Popular hallarán en Fraga el estímulo de su ejemplo para afrontar con serenidad y firmeza la tarea de servir a España. Todos ganaremos con Fraga. Los partidos coaligados con Alianza Popular tendrán la certeza de que Fraga les apoyará hombro con hombro en el esfuerzo común de solucionar los graves problemas actuales. Ante la imagen blanda y dubitativa que dio la UCD, gran parte de su electorado prefirió votar a Fraga. El Partido Socialista ha recogido el fracaso de UCD. UCD no supo reconocerlo a tiempo y ahora se ve claro que teníamos razón. Hubiera hecho mucho mejor en sumarse a nosotros. Y el único consuelo al señor Landrino Lavilla es que al menos consiguió grupo parlamentario, cosa que no consiguió el señor Suárez, que con su CDS se fue al grupo mixto. La noche electoral, el señor don Landrino Lavilla aseguró que no pensaba disolver la UCD. Una pregunta concreta. ¿Qué va a pasar con UCD? ¿Va a seguir existiendo UCD? ¿Desaparecerá como consecuencia de esta derrota? Y perdone usted, una tercera parte. ¿Usted cree que a las próximas elecciones llegará a presentarse el partido Unión de Centro Democrático? Pues mire usted, no le quepa la menor duda. Unión de Centro Democrático sabía perfectamente cuáles eran los puntos de partida, sabía cuáles eran sus ilusiones, sus posibilidades.
yo no le voy a decir que no me hayan producido pues decepción los propios resultados, porque creo que han podido ser mejores, pero los asumimos perfectamente en los términos en que los resultados electorales se han producido. Y como yo anuncié cuando los resultados eran puras hipótesis y me fue preguntado con mucha frecuencia en relación con las encuestas que se publicaban, lo que ahora me acaba de preguntar usted, ¿qué pasaría si esa hipótesis se convirtiera en realidad? Yo dije que Unión de Centro Democrático era un partido que había hecho una afirmación de unas propias convicciones en torno a la importancia, a la esencia, a la significación del centrismo en la vida política española, y nosotros mantenemos ese mismo punto de vista, ese criterio. Estamos convencidos de que el centrismo es absolutamente importante. Sin embargo, se convocó un congreso extraordinario a finales de 1982, que solo sirvió para que la sangría de dirigentes y de militantes siguiera aumentando, dado que en ese congreso se acuerda que UCD sea un partido demócrata cristiano presidido por el señor Lavilla y con el señor Ortega y Díaz Ambrona, otro extácito, como secretario general, lo que provoca la marcha de los liberales, que comienzan a poner en marcha aquel proyecto de la Operación Roca, y la marcha también de los martinvillistas, los azules, que era básicamente el principal núcleo duro de fieles que quedaba. Y sin martinvillistas y sin liberales, solo quedaba el grupo de democristianos del señor Don Antonio Lavilla, con poco que hacer de cara a las elecciones municipales del año siguiente. Finalmente el señor Lavilla sacó la bandera blanca, reconoció que había perdido y anunció la disolución de la Unión de Centro Democrático. Y en lo que a mí respecta, yo he anunciado efectivamente, como les habrá llegado, mi propósito de verificar un apartamiento de la vida política. Yo me retiro. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Hay que decir que aunque el señor Lavilla renunció a su acta de diputado, el señor don Leopoldo Calvo Sotelo asumió la portavocía del grupo parlamentario de UCD, y aunque ya no existiera partido, el grupo parlamentario de la UCD estuvo cumpliendo su labor de oposición como tercera fuerza política durante toda la legislatura 1982-1986. Y decían que no era mal parlamentario el señor Calvo Sotelo. En cuanto al señor Lavilla, pues se fue al Consejo de Estado, y aunque en algún momento le propusieron ser defensor del pueblo, al final no hubo acuerdo para que llegara a ocupar esa posición. Su última aparición pública fue cuando se murió el duque de Suárez, que tuvo una entrevista que no me pareció demasiado amable, uno porque fue extremadamente breve, y porque cuando acaba de morir el señor Suárez, parecía que el entrevistador tenía ganas no tanto de recordar la parte de la transición y en la que estuvieran de acuerdo, sino poner de manifiesto que se habían enfrentado en el periodo 81-82, algo de lo que el señor Lavilla no parece tener muchas ganas de hablar. Lavilla es otro de los hombres que estuvo con Suárez. Después dicen que fue de los que dejó de estar, por cierto. Señor Lavilla, gracias por atendernos en un momento como este. Sí, porque a ustedes le sitúan entre los que le dejó caer en la UCD o de los que le dieron la espalda. No, yo no le dejé caer ni le di la espalda. Yo estuve con él en una buena relación. Hubo un determinado momento en el que efectivamente había que afrontar los momentos malos, peores de la UCD, porque había que afrontar una derrota, y tuve que hacerme cargo de pilotar aquella operación con objeto de que la transición, el tránsito político se hiciera adecuadamente y pudiéramos mostrar la prueba de que la alternancia democrática dentro del sistema funcionaba con naturalidad. Señor Lavilla, eso es lo que hice. Sí, se ha dicho de Suárez que fue uno de los políticos, incluso presidentes, más solos de la historia, sino el que más, que se quedó solo en su partido, en su gobierno. Incluso después hemos visto que cuando deja la presidencia atravesó momentos muy duros en los que se le dejó solo. ¿Usted comparte esto? Bueno, yo personalmente no estuve solo con él. Yo dejé solo al presidente Suárez en el momento en que Adolfo Suárez hijo me dijo que en la situación en la que estaba su padre era preferible que no le llamara y que no fuera a verle. Hasta ese momento iba con periodicidad y semanalmente hablábamos un rato por teléfono.
Moriría en 2020 en plena pandemia, víctima del COVID, y quedando en la historia como el líder político que cayó víctima del primer y de momento único sorpaso de ámbito nacional que ha habido en España. Quiero decir, el elogio y reconocimiento del Angelino Lavilla, que hizo un enorme sacrificio personal cuando aceptó ser candidato en el año 82 en aquellas elecciones, a sabiendas de que íbamos todos a la derrota, y sin embargo él encabezó el partido y presidió y dirigió aquellas elecciones. La política vale la pena si realmente se es capaz de mantener un horizonte que proyecta un futuro de servicio a una colectividad, a un conjunto de ciudadanos, a un pueblo.